En este vídeo vamos a explicar las distintas alternativas en el alojamiento de cerdas gestantes, tanto en cubrición control como posteriormente cuando la gestación ha sido ya confirmada. Los requerimientos ambientales para cerdas vacías y gestantes se muestran en la tabla, donde vemos que las cerdas gestantes presentan menos problemas con el calor que las cerdas lactantes. El problema en la fase de gestación es que las hembras reciben una alimentación racionada, por lo que en situaciones de frío no pueden aumentar el consumo de pienso, con lo que deben movilizar reservas comprometiendo sus rendimientos en el subsiguiente parto y lactación y en la nueva inseminación tras el destete. Por tanto, las naves de gestación deben estar bien aisladas y controlar la ventilación cuando la temperatura exterior sea especialmente baja. El primer sistema es el alojamiento de cerdas en plaza fija, indicado para las cerdas en las primeras 4 semanas de gestación hasta confirmar esta. En estas jaulas, por sus dimensiones, las cerdas no pueden darse la vuelta, pero pueden acostarse y levantarse sin problemas e incluso dar un paso adelante o hacia atrás. El alojamiento en plaza fija presentan las características que se relatan en la diapositiva. Por otra parte, comparando el alojamiento en plaza fija frente al de cerdas en grupo, podemos afirmar varias cosas. Primero, la fertilidad es algo superior en plaza fija. En segundo lugar, no se aprecian diferencias en el nivel de cortisol, que indica el nivel de estrés, siempre que la cerda en plaza fija no esté atada. Hay una mayor frecuencia de manifestación de estereotipos, como mordedura de barras o uso indiscriminado de bebederos, lo que conduce a una mayor producción de purín. En cuarto lugar, hay una mejor adaptación de las cerdas alojadas en plaza fija a la jaula de maternidad, habiendo una menor mortalidad de lechones. Y en quinto lugar, hay un mayor desecho de cerdas en alojamiento en grupo por la incidencia de un mayor número de lesiones y de infecciones genitourinarias. Las cuadras o corrales donde se alojan los grupos de cerdas deben tener unas dimensiones mínimas según el tamaño de grupo, inferior o superior a 10 cerdas. El sistema debe ser capaz de minimizar las agresiones entre individuos, que en un grupo de cerdas están relacionadas con dos aspectos principales: la jerarquía social y el acceso al alimento. Es necesario proporcionar un espacio suficiente por cerda, así como un adecuado diseño del corral, al objeto de facilitar el escape de las hembras agredidas. En grupos estáticos, su composición no varía a lo largo de la gestación y se asocian a un tamaño reducido de grupo. Los grupos dinámicos, sin embargo, tienen bajas y altas de cerdas con el tiempo. Se asocian a grupos grandes donde se reducen notablemente los efectos negativos, como agresiones, de la incorporación de cerdas nuevas al grupo. Este sería un ejemplo de dimensionamiento de corrales para 20 cerdas teniendo en cuenta las superficies indicadas en las tablas anteriores. Además, las cerdas en gestación deben tener acceso a material manipulable, deben disponer de un sistema de alimentación en el que puedan comer aun en presencia de otros animales y suelen consumir un pienso más fibroso para proporcionar volumen en la alimentación. El mayor número de agresiones se produce en el acceso al alimento, por tanto, el diseño de los alojamientos debe habilitar sistemas que minimicen las interacciones agresivas en dicho momento. En un grupo de cerdas se recomienda que el acceso al alimento sea individual y que esté protegido. La idea de suelo continuo compacto es la de suministrar un tipo de suelo que permita que las cerdas descansen sin sufrir las emisiones de gases de las fosas. La suma de la parte sólida de los slats de cemento no se considera suelo liso y compacto. Respecto a las aperturas de drenaje, estas no pueden ser superiores al 15% del total del suelo liso y compacto. Y en este caso, sí que la suma de las aberturas de los slats presentes se pueden considerar abertura de drenaje. El que las jaulas utilizadas para permitir que las cerdas se alimenten sin molestarse unas a otras sean de uno u otro tipo condiciona el dimensionamiento del corral. La alimentación puede suministrarse en el suelo, aunque es un sistema que no es utilizado en España habitualmente. Se asocia siempre a un tamaño reducido de lote, entre 10 y 20 cerdas, homogéneo y sobre todo estable.
No hay control del consumo individual de alimento y hay un notable desperdicio de pienso. Otro sistema es el de alimentación individual con tolvas. Se trabaja con lotes pequeños y estables, de 10 a 12 animales o incluso menos. Los lotes deben ser muy homogéneos. En este sistema los consumos son bastante elevados, superiores a 4,5 kilos al día, aunque se suele utilizar un pienso rico en fibra. Por esta razón, las cerdas tienden a engrasar y se incrementa la duración del parto y el número de lechones nacidos muertos. Para evitar un consumo excesivo pueden utilizarse tolvas de varias bocas alimentadas por un dosificador, con lo que se puede restringir la cantidad de pienso aportado, pero es importante para ello que el grupo sea homogéneo. Por la imposibilidad de inmovilizarlos, el manejo de las cerdas resulta complicado. En este dibujo se observa un plano de un alojamiento para cerdas con tolvas de suministro ad libitum, a la izquierda con SLAT total y a la derecha con SLAT parcial. En el sistema de boxes individuales con dosificadores de pienso, el objetivo fundamental es proteger las cerdas de agresiones en el momento de acceso al comedero, para lo que se instalan unas separaciones metálicas, recomendándose que dichas separaciones estén también cerradas en su puerta trasera, con el fin de minimizar las mordeduras de vulva, que es la agresión típica en boxes largos pero sin cerrar. Existen dos posibilidades: utilizar un box corto más un suplemento elevable manual o automático que lo convierta en un box normal, o utilizar un box largo con puerta trasera de cierre basculante, que permanece cerrado hasta que la cerda decide salir del box. En esta imagen vemos un detalle de box largo con puerta elevable y grupo con suelo con slat. En esta otra foto vemos unas celdas con box largo y suelo de paja, y en esta otra foto vemos celdas con puerta trasera accionable desde el pasillo de alimentación. Estas celdas de alimentación se asocian necesariamente a grupos pequeños, entre 8 o 12 cerdas, homogéneos y estables. La cerda está protegida dentro de la jaula, se puede habilitar incluso una zona adicional de reposo o para las deyecciones. La alimentación es individual pero no individualizada en función de la evolución de la condición corporal durante la gestación. Todas las cerdas del grupo consumen la misma cantidad de alimento, por lo que los lotes deben ser homogéneos. La inspección es fácil realizarla y se puede inmovilizar a las cerdas para cualquier actuación sobre ellas. La adaptación de las cerdas es muy buena. Entre sus inconvenientes presentan un mayor coste, pues se necesita un 30 a un 50% más de espacio respecto al sistema de jaulas. Y hay una reducida versatilidad en cuanto al diseño. El frente del box siempre corresponde al espacio ocupado por los separadores, unos 60 centímetros por cerda, por lo que para 10 cerdas se necesitan 6 centímetros de anchura, lo que condiciona la forma de los boxes y el diseño de la propia nave. Una variante en zonas de clima benigno es el de tener instalaciones al aire libre. Debe haber una zona de reposo cubierta y un área de ejercicio descubierta. La zona de alimentación puede estar en una de las dos zonas. Si está en la de fuera, en la zona exterior, debe estar protegida de la lluvia y del sol, y es apropiada para grupos reducidos, estables y homogéneos. Aquí podemos ver un plano de este sistema. Hay una variante del mismo que se denomina variante cafetería, para no tener que habilitar igual número de separadores de acceso al alimento que de cerdas. Es posible trabajar con grupos grandes y el número de separadores sería igual al número de cerdas de cada grupo. Las cerdas acceden por turnos, un grupo en cada turno. Tiene cierta aceptación en países no muy calurosos con cama en el área de reposo, pero es muy exigente en mano de obra. Otro sistema es el de los boxes individuales cortos con sistema de alimentación lenta. El sistema de caída del pienso es lenta, proporcionando entre 100 y 150 gramos por minuto, con el objetivo de mantener a las cerdas fijas en los comederos mientras dure la distribución de la comida, reduciendo notablemente las agresiones. El sistema se asocia a separadores cortos de 50 a 70 metros de longitud.
La anchura de los boxes puede ser inferior, 45 o 50 centímetros, a la que tienen los separadores completos, pues los cerdos son más estrechos por su parte anterior. Es más económico que la instalación con boxes cerrados, las separaciones son más cortas y hay menos espacio total para la zona de reposo. Existen pocas agresiones durante la comida. Como inconvenientes tenemos que las cerdas están menos protegidas, por tanto estos separadores cortos deben asociarse con grupos de cerdas pequeños, estables y homogéneos. Algunas cerdas se cansan de esperar y pueden sacar a otras cerdas, y es un sistema menos versátil para el diseño de la nave. Cuando los grupos de cerdas son muy grandes, los sistemas de alimentación más habituales son sistemas electrónicos. Cada cerda lleva un identificador electrónico y cada grupo de cerdas comparte una o varias estaciones de alimentación. Cuando una hembra accede a una de estas estaciones, es identificada y recibe la cantidad de alimento que le corresponde. Mientras el animal come, está protegido de los demás. Es un sistema que se adapta muy bien a grupos grandes y dinámicos, mientras que en grupos estáticos es posible en granjas grandes de más de 1000 madres. Estos sistemas, al ser electrónicos, permiten obtener informes diarios. Se utiliza una estación de alimentación compartida por 40 a 60 cerdas y es conveniente instalar más de una estación por grupo para evitar que una cerda pueda bloquear una única estación. Aquí vemos otra foto del mismo sistema con algunas de sus características respecto a la alimentación, al animal, a la mano de obra y a la adaptación a instalaciones ya existentes. Otra imagen del mismo sistema y a continuación otras más. Los sistemas pueden adoptar distintas configuraciones, estar en el medio de la nave, en un lateral. Puede haber varias estaciones para grupos muy grandes de cerdas y normalmente se sitúan fuera de la zona de reposo. Y aquí vemos un esquema de una instalación de este tipo. Plano de distribución de una instalación con estaciones de alimentación y suelo de paja, y lo mismo pero con suelo de slat más hormigón.